Hola a todas, hola a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues como siempre ya sabéis que yo espero que estéis muy bien. Hoy avanzaremos un paso más en nuestro tema 3, que como sabéis estamos dedicando a la lógica y la filosofía de la ciencia. En las sesiones anteriores nos hemos ocupado de analizar dos cuestiones. En la primera analizamos qué es la ciencia. Dijimos que había una serie de rasgos y unos pasos que definen el método científico, ese tipo particular de explicación del mundo. Esto nos llevó a una segunda sesión en la que nos ocupamos de la siguiente cuestión, y es que en la actualidad hay algunos saberes que pretenden presentarse como ciencia, pero no lo son. En este sentido, dedicamos la segunda sesión a analizar la contraposición, la diferencia entre ciencia y pseudociencia. Ahora bien, ¿cuándo nace esto que llamamos ciencia? ¿Cómo fueron esas primeras explicaciones científicas que sirvieron para explicar fenómenos naturales y sociales? En esta sesión nos ocuparemos de responder estas preguntas. Así pues, hablemos de la historia de la ciencia. Hablemos de sus primeros pasos. ¿Estáis listas? ¿Estáis listos? Pues vamos allá. Como siempre, esto es Filosofía en la Cuarentena. Recordaréis que en el pasado, allá por el tema 1, hablamos del surgimiento de la filosofía, de aquello que llamamos el paso del mito al logos. ¿Recordáis? Dijimos que con este paso nacía la filosofía y con ella la ciencia, pues filosofía y ciencia eran una y la misma cosa. Veámoslo. ¿Os suena esta imagen? Esto que habéis visto es lo que se llama escritura cuneiforme y se encontró en unas antiguas tabletas. Recibe ese nombre por la forma cónica de los símbolos que las componen. Pues bien, este tipo de escritura se asocia con una de las civilizaciones más antiguas que se conocen, la civilización sumeria. Se dice que alrededor del 5500 a.C., en esta civilización ya se llevaron a cabo observaciones astronómicas basadas en cálculos matemáticos. Estas dos cosas se utilizaron fundamentalmente para medir la duración de la luz del día y, por lo tanto, controlar la duración de las estaciones, especialmente pensando en organizar los tiempos de la siembra y la recogida. Y en relación con esto, nos encontramos ante un dato interesante, y es que la persona encargada de observar los astros, de interpretar sus movimientos, en las primeras civilizaciones no era lo que hoy denominaríamos un científico. Al contrario, el observador de los planetas, aquel que podía entender el significado de su movimiento, no era ni más ni menos que un sacerdote. Recordaréis que en el tema 1, cuando hablamos de los modelos de explicación irracional, hablamos de la presencia de chamanes o sacerdotes o brujos. Se trataba de personas que tenían acceso a un conocimiento privilegiado de la realidad. Pues bien, se entendía que estos observadores de los astros eran capaces de entender los mensajes divinos. Con esto queremos apuntar la idea de que ciencia y religión en sus orígenes más primitivos estaban estrechamente relacionadas. La comprensión de los movimientos de los astros y con ellos los fenómenos naturales tenían una explicación a la vez religiosa y científica. Así que, de momento, quedémonos con esto. El uso de la observación astronómica y de las matemáticas está fechado más o menos en el 5500 a.C., de la mano de la civilización sumeria. Pero avancemos un poco. También en el imperio egipcio, que se empezó a crear alrededor del 3300 a.C., se desarrollan algunas disciplinas que a día de hoy consideramos científicas. No solo desarrollaron la astronomía o las matemáticas, que utilizaron principalmente para calcular las extensiones del territorio y delimitar la propiedad. Además de estas disciplinas, desarrollaron también la alquimia, esa disciplina que mucho tiempo después pasaría a denominarse, tal y como la conocemos hoy, química. De hecho, los egipcios fueron también grandes pioneros de la medicina. Existen antiguos papiros que demuestran que los egipcios llevaron a cabo investigaciones ni más ni menos que del propio cerebro.
Y además, a Egipto se le atribuye la invención de un elemento fundamental para el desarrollo de la cultura y con ella el desarrollo de la ciencia. Hablamos del papiro. Pero más allá de Egipto, también alrededor del año 3000 a.C., encontramos grandes avances científicos en la India. Allí tendría lugar un desarrollo monumental de la matemática. Precisamente a la India se le atribuye la invención de la regla para medir o de la raíz cuadrada y también de un concepto que cambiaría totalmente, que revolucionaría el campo de la matemática, pero también de otras ciencias. Hablamos de la invención del número cero. Pero más allá del campo de la matemática, también podemos vincular a la India el desarrollo en otros campos de la ciencia, tales como la veterinaria, la cirugía o la odontología. Tampoco podríamos entender la situación de la ciencia en la actualidad sin los aportes de la civilización china. De ella provienen invenciones cruciales para el desarrollo científico, como la brújula, la pólvora, el papel, el ábaco, en fin. Como veis, existen múltiples lugares donde se llevaron a cabo investigaciones o inventos que fueron cruciales para llegar a lo que hoy entendemos como ciencia. Pero, ¿por qué decimos todo esto? Bueno, es importante que recordemos que, aunque en temas pasados hemos dicho que el surgimiento de la ciencia va ligado al surgimiento de la filosofía, y que por lo tanto parece que la ciencia naciera en Grecia, tenemos que reconocer que el surgimiento de la ciencia no se produce en un único lugar y en un único momento. En muchos lugares diferentes y mucho antes del siglo VI a.C. se producen investigaciones más o menos científicas, aunque aún no le podamos dar ese nombre, en diferentes territorios a lo largo del mundo. Esto es importante porque la historia de la filosofía, como también la historia de la ciencia o la historia en general, acaban pecando de algo que podemos denominar eurocentrismo. Es decir, la idea de que la filosofía o la ciencia o prácticamente todo ha nacido en Europa, cuando en realidad no ha sido exactamente así. Por eso, en este vídeo hemos dedicado unas palabras al imperio sumerio, egipcio, chino, indio, etc. Aunque también cabría hablar de las civilizaciones inca o maya, o muchas otras más. La conclusión a la que se pretende llegar es esta. La ciencia nace y da sus primeros pasos de la mano de muchos investigadores repartidos a lo largo y ancho de todo el mundo. En este sentido, la ciencia no entiende ni de fronteras, ni de religiones, ni de culturas. La búsqueda de respuestas para conocer el movimiento de los astros y organizar la vida agrícola, como también el conocimiento del cuerpo y de las enfermedades para curarlas, es un problema científico que ha afectado a los seres humanos de todas las épocas y en todos los lugares. Y como es natural, afectaron a seres humanos de todo el mundo mucho antes del siglo VI y en muchos lugares diferentes de Grecia. Si queréis profundizar un poco más en las aportaciones de cada civilización al desarrollo de la ciencia, os recomiendo un canal de YouTube titulado El Robot de Platón. Abajo os dejo algunos enlaces. En cualquier caso, en una sesión dedicada a hablar de los primeros pasos de la ciencia, sí, también habremos de hablar de Grecia en el siglo VI a.C. Y es que, como dijimos en el tema 1 y el tema 2, el paso del mito al logos se entiende como un momento fundamental del nacimiento de la ciencia. De hecho, si es tan común ligar el nacimiento de la ciencia a la Grecia del siglo VI a.C., es precisamente porque en esta época es cuando se produce esa transformación en la mirada hacia la naturaleza y se pasa a buscar una regularidad, un orden. Me imagino que todos y todas recordaréis cuando allá por el tema 1 nombramos los conceptos de physis y argé. Recordaréis que los presocráticos, esos primeros filósofos y científicos, observaron la naturaleza buscando cuál era el orden. Precisamente ese era el significado del concepto de physis, naturaleza ordenada. Pero como ya dijimos, los presocráticos buscaban el argé, la causa de dicho orden. Ahora bien, no solo los presocráticos pueden ser considerados como los primeros filósofos de la antigua Grecia. Si hablamos de aquellos primeros científicos, tendremos que referirnos también a Aristóteles.
Como ya sabemos, a diferencia de su maestro, que entendía que el auténtico conocimiento se encontraba en el mundo inteligible, Aristóteles observó por el conocimiento del mundo sensible, por la observación de la realidad natural. A partir de esta observación, Aristóteles desarrollaría su investigación en campos tan variados como la física, o la biología, o la zoología, o la botánica. Este desarrollo científico llevado a cabo por Aristóteles llevaría a la tradición filosófica, pero también científica, a considerar a este filósofo, a Aristóteles, nada menos que una autoridad. Y he aquí una paradoja científica. Y es que Aristóteles hizo avanzar la ciencia gracias a sus investigaciones. Pero a su vez, al ser considerado una autoridad por la tradición filosófica y científica, supuso un estancamiento para el desarrollo científico posterior. Es decir, que durante mucho tiempo todos los científicos entendían que sus teorías eran verdaderas si estaban de acuerdo con las del sabio Aristóteles. Esta idea nos hace ver cómo de importante es basar la investigación científica en los hechos y no en ningún tipo de autoridad. La verdad debe partir de los hechos y debe importarnos poco quién los afirme. Y en cualquier caso, Aristóteles no fue el último filósofo de la antigüedad. Más allá de Aristóteles, también se producirían grandes avances científicos en la capital del mundo, en Alejandría. Si avanzamos hasta el siglo III a.C., nos encontraremos en el período histórico que conocemos como el helenismo. Alejandro Magno había creado un imperio situando su capital en la ciudad de Alejandría. Allí se reunirían grandes nombres que podemos vincular a la ciencia, tales como Euclides, que desarrolló enormemente la geometría, Arquímedes, investigador en el campo de la matemática o la mecánica, Aristarco de Samos, uno de los primeros en plantear por primera vez que quizá fuera la Tierra la que giraba alrededor del Sol y no viceversa, o Galeno, que revolucionó la concepción tradicional de la medicina. Es decir, que como veis, Grecia tiene un papel fundamental en los primeros pasos de la ciencia, pero un papel no mayor que el que llevaron a cabo las antiguas civilizaciones China, India o Sumeria. Pero bueno, si hemos hablado de las antiguas civilizaciones, pero también hemos dicho que la ciencia nace en el siglo XV, entonces, ¿cómo se da este salto? Pues bien, aunque se trate de muchos siglos de distancia, y no es posible detenernos en todo este periodo ahora mismo, sí queremos señalar algo que ya quedó dicho en el tema anterior, y es que mientras la Europa cristiana de la Edad Media centró todas sus investigaciones científicas en lo que podríamos denominar teología, es decir, la ciencia de la Edad Media era de algún modo un conocimiento teórico sobre Dios, ese otro tipo de ciencia que entendemos como observación de la naturaleza se desarrolló enormemente de la mano del mundo árabe. Esto se debe a que las traducciones de los textos de Aristóteles, el reivindicador de la observación de la naturaleza, fueron transmitidas hacia Bagdad desde Alejandría. Precisamente en Bagdad, en el siglo VIII, se crearía la Casa de la Sabiduría, donde se desarrollaría la ciencia en campos muy diversos, como la matemática, la agricultura, la mecánica, la medicina o la química. A esta época puede asociarse el nacimiento del astrolabio, y que tendría un papel protagonista en la ciencia moderna. Sin entrar a detenernos en la importancia del legado científico del mundo árabe, nos interesa ver que lo que llamaremos ciencia moderna está profundamente influenciada por una herencia científica, por una serie de investigaciones que se llevaron a cabo fuera de Europa. Con ello, como decíamos, podemos evitar esta mirada a menudo excesivamente eurocéntrica. Y vemos pues que los primeros pasos de la ciencia, todo ese largo recorrido que culminó en el surgimiento de la ciencia moderna, eso que llamaremos la revolución científica, se produjo en diferentes lugares a lo largo y ancho del mundo hace mucho tiempo, antes del siglo VI a.C. Como veremos en el próximo vídeo, la ciencia moderna es heredera de todas estas investigaciones. Pero por otro lado, también supondrá una ruptura con algunas de sus ideas fundamentales. Este tipo de ruptura es lo que históricamente suele denominarse revolución científica, y de ella nos ocuparemos en la próxima clase. Pero por el momento, eso es todo. Como siempre, espero que este vídeo os haya resultado útil, muchas gracias por estar ahí, y nos vemos en la próxima clase. ¡Chao!